Borradores Silvestres, un podcast de María Antonia Giraldo y Mónica Quintero Restrepo. Una conversación sobre el proceso. ¿Qué más pues, María Antonia? Mónica Quintero, ¿te estás dando cuenta que estamos vestidas igual? Ve, apenas lo Mira, noté. Mira qué mira. conexión, negro, el Solo negro yo tengo un siempre. poco de accesorios, Yo lo mismo como el siempre. estilo, ¿no? El estilo nos diferencia, pero Sí, tenemos la pues porque misma. es que aquí hay una gran diferencia y es que usted es una fashionista. En cambio, yo lo que la vida quiera hacer Es por una mí ista, todos los es días. una ista. Más con el frío que está haciendo en esta ciudad, como -15. Toca, mija, vea, -15. -15. La semana pasada -30, un día no se podía ni salir. No, marica, pero eso es Fahrenheit. No, -30 centígrados. Hubo un día que ¿Qué? estuvo Están Fahrenheit, locas. que estuvo en menos algo y eso significa que es muy, 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 muy frío, pero ahí vamos en esta ciudad del medio oeste estadounidense. A ver, ¿qué ha estado leyendo María Antonia? Pues como siempre, bueno, yo soy un poco lectora indisciplinada, entonces estoy leyendo a nuestro invitado de hoy, Esteban Duperli, con su novela El medidor de tierra. Pero vengo a Ujú, recomendar algo que me vi. ujú. A ver, Y es cuente. que me vi una película que se llama La hermanastra fea. Ujú, Estoy impactada. Pues después de la sustancia, como que esta tendencia del body horror, que es este terror así como gore, como ujú, grotesco del cuerpo, pues como que se puso de moda, entonces empezaron a sacar películas de ese tema. Y esta es una ópera prima de una directora, creo que es noruega o pues del norte de Europa ujú. que hace como la versión de Cenicienta desde la hermanastra fea. Es Guau. súper, o sea, muy buena porque pues obviamente es como una perspectiva diferente del cuento, pues uno más o menos sabe qué pasa en Cenicienta. Además es la versión original, que es la versión de los hermanos Grimm, bueno, más cositas pues que ella le pone por ser pues la autora y así, y contemporánea. Guau. Pero pues la versión original de los hermanos Grimm es muy gore. Ajá. Y pues ella como que la recupera y le mete otras cosas y como que me puso a pensar, porque uno a veces dice como, pues uno de mujer y es muy pálido, pues uno querer atraer como pues una pareja, ¿no? Entonces pues arreglarse, ser bonita, agradarle a la gente, agradarle al otro y a veces como que nos enfrascamos o nos enamoramos o nos tragamos. Yo no sé si uno se puede enamorar sin ser correspondido, Sí, pero pues nos claro, obsesionamos con todo, una todo. persona. Yo no ¿De dónde sé, yo salen los no poemas de sé. desamor? Eso no es amor, eso es una obsesión, como diría Romeo. Pero, pero yo creo que sí hay una cosa que, porque a veces nos dice como no, pues como perseverar o agradarle al otro, no sé, caerle y uno como decir como hasta dónde es sano para mí eso, o sea, hasta dónde voy a cruzar los límites de la hermanastra fea de cortarme los pies para que me quepa el zapato de Cenicienta, o cuando voy a decir como Mm, no, o sea, esta obsesión, este amor, esta traga está afectando mi mi ser. individualidad, las ganas de gustarle al otro, Qué no, o sea, interesante. eso es lo que estoy pensando en estos momentos, gracias a mi Pero es última. como de mucho terror, pues me voy a asustar. Es que a mí no me gusta el terror, pero diga a ver si, porque Es suena que muy no interesante, me asusta, gusta. no asusta, porque uno ya sabe pues más o menos qué pasa, pero es cochinita, o sea, Ah, ok. sangre, Bueno, eh, eso no me, o sea, no me gusta es que me asuste. no, no asusta, pues da mucha impresión, impresión, como, Ok, ok. Bueno, ¿tú qué estás bueno, leyendo o viendo? Ok. descubrí, o sea, yo tenía en mi lista de autores que sí o sí tienes que leer antes de morir. Tenía a Clarice Lispector
pero no había llegado a ella y hace poco estaba hablando con una amiga y me dijo, no, no, léela, léela, léela. Y la verdad estoy encantada con ella. Me leí una novelita, son novelas cortas, una corta que se llama Agua Viva. Parce, eso es rarísimo, rarísimo, que uno ni siquiera puede decir de qué es la novela. Es como una serie de pensamientos sobre la vida, sobre la muerte, sobre, o sea, sobre el amor incluso, o sea, y es rarísimo, pero de pronto estás leyendo y tiene una frase, pues como una, que uno dice, wow, esta señora es una genio. Entonces terminé esa novela y dije, no, increíble esta señora. Y entonces me estoy leyendo uno que se llama La Pasión según GH. Y también, o sea, es una locura de lo raro. Yo creo que si a alguien no le gusta como la rareza, va a ser difícil conectar con ella, pero porque es que ahí no hay como una trama, o sea, como que te voy a decir de qué se trata, no, o sea, lleva un montón de capítulos hablando de una cucaracha, parce, y es como, y a por todo lo que hace alrededor de la relación con la cucaracha, es increíble. Y unas frases sobre la vida, o sea, me ha encantado. Yo la tenía en la lista de tengo que leerla, pero no he llegado a ella. Y ahora digo, wow, que lo que me estaba Mm, perdiendo realmente. buena Muy recomendación, yo tampoco la he leído y sí sé que está en la lista. en la lista de lo que hay que leer. Bueno, igual voy lento. Pero bueno, hoy venimos, ya lo contaste un poco con Esteban Duperli. Eh, Él es escritor, es editor, ahora está en la editorial de la Universidad de AFIT. Eh, Tiene dos libros, la primera novela se llama Dos Aguas y la segunda El Medidor de Tierras. Y bueno, vamos a hablar de su proceso y un poco de qué más. A ver, María Antonia. No, muy teso este hombre porque yo creo que él se demora escribiendo 500.000 años porque, o sea, escoge como palabra por palabra. Entonces yo soy de las personas que a veces mala mía, que no debería, porque eso ayuda mucho justamente al proceso creativo, de que cojo el sentido completo y no suelo examinar mucho palabra por palabra o la estructura. Yo como que yo voy leyendo y entendiendo y chao. Con este hombre eso no es posible, porque se me agotan mis conocimientos lingüísticos. Me toca obligatoriamente recurrir al diccionario porque es una persona que de verdad como que cuida mucho las palabras, se ve que las escoge pues como milimétricamente. Entonces, de eso ver cómo escribe. Pues bueno, vamos a ver qué nos dice y qué nos cuenta de cómo es su proceso creativo y también su relación como con otros escritores ahora que está haciendo editor. Borradores silvestres. Bueno, Esteban, bienvenido a Borradores Silvestres. Mónica, María Antonia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de todo del escritor que hay en Esteban Duperli. Y nos gusta empezar un poco por el nombre de este podcast, Esteban, como en qué borrador silvestre anda Esteban en este momento. No, pues como en 10 borradores silvestres, porque cuando yo escribí la primera novela, que fue una novela que hice sin ser muy consciente que yo estaba escribiendo una novela, y cuando la terminé y la novela tuvo una buena suerte, yo dije, escribir novelas es súper fácil. Entonces abrí toda suerte de carpetas con toda suerte de ideas y borradores de cosas que se iban a convertir en novelas, porque escribir novelas era muy fácil. Y luego me di cuenta que no era tanto. Entonces tengo muchos borradores con ideas y con notas que he ido tomando, algunos más desarrollados que otros. Sin embargo, sí puedo decir que tengo uno de esos borradores silvestres ya más domesticadito. Ujú, Para seguir ahí con la metáfora, no tan silvestre, que quizás pueda empezar a escribir, no sé, tal vez a mitad de este año. ujú. Esteban, y ahí se me ocurrió una idea y es como, no sé qué tan importante es el primer libro para un escritor para sentirse escritor. No sé si cuando publicaste esa novela
le fue bien, tú sentiste, bueno, es que soy escritor. Yo en realidad me sentí escritor la primera vez que me publicaron en Universo Centro, en el periódico. Yo ahí me sentí como que me habían graduado, porque quien ve Universo Centro en apariencia un periódico tan espontáneo, se lo quisiera, pues es la nómina de escritores que han publicado ahí, pues se lo quisiera a Ujú. cualquiera. Entonces yo como cuando me publicaron en Universo Centro dije, uy, aquí pasé como un examen. Pero para volver a tu pregunta, yo insisto, yo escribí esa primera novela sin tener mucha conciencia de que estaba escribiendo una novela y me fue bien, o bueno, le fue bien a la novela, tuvo una buena suerte, tuvo lectores, tuvo algunos reconocimientos, eh, y eso fue, y eso no me cayó tan bien, porque en serio pensé que tenía dominada el arte de escribir novelas. Y cuando me enfrenté a la segunda novela, yo lo he contado varias veces y pues, cuando estuvo la novela recién publicada, que tiene uno pues esta ronda de hablar con mucha gente que se interesan en lo que uno hace y va a librerías, yo conté que esa segunda novela fue muy literalmente traumática para mí, porque lo que me mostró es que cada proceso de escritura es diferente al anterior. Entonces, pues sí, el primer turno al bate es significativo, no voy a decir que no, y cuando sale bien, da mucha confianza, pero pues en mi corta experiencia, creo que cada proceso trae su propio velocidad, drama, inseguridad, o bueno, seguridad, habrá pues para quien haya funcionado de otra manera, para mí funcionó así. Entonces, para mí la segunda novela fue como una lección de humildad. Paradójicamente, a pesar de que la primera me había demostrado que sí tenía la capacidad de hacerlo, la segunda me demostró que era volver a empezar de cero. Tengo mucha curiosidad con mirar con la tercera. Sí, para redondear, si sucede algo importante en una primera publicación, sin duda, pero no tanto como uno y su ego llegan a, llegan a creer. Y Esteban, bueno, a pesar de que son procesos diferentes, ¿hay alguna constante como ritualística en el tema de la escritura? De pronto, si conservas como ciertos hábitos o mañas cuando te sientas a escribir. Sí, yo me he dado cuenta que el computador es una máquina para hacer, no para pensar. Entonces yo me siento al computador cuando sé que escribir. Y sé que escribir cuando he tenido pues como ese proceso entre mental y emocional interno que me sucede mucho caminando. Entonces esto para contestar que parte de mi ritual de escritura es no escribir, sino que es caminar, estar en movimiento. Estar en movimiento hace que dentro de mí sucedan ciertas cosas que me ayudan a conectar ideas y para ponerlo en términos poéticos, como que me conectan el corazón con el cerebro y luego con la mano. Entonces caminar, luego correr, me aficioné a correr y entonces pues, mientras está uno ahí corriendo entra en una suerte de estado de trance en donde como que la novela se va fraguando. Y para ya el acto pues ya de escribir, de sentarme al computador, no soy de muchos rituales, a veces prendo una velita, pero pues no es que no pueda escribir sin vela, ¿no? Eh, Durante un tiempo me gustaba consumir mambe porque el mambe me despertaba y también me ayudaba pues como a la conexión cerebro-corazón-mano, pero tampoco es que no pueda escribir sin mambe. En general no tiendo a ser muy ritualístico de eso, pues porque mi oficio 100% no es la escritura. Yo pues trabajo, entonces a veces mi tiempo de escritura es el tiempo que le saco al trabajo, 20 minutos a la hora de almuerzo o un hueco entre reuniones. Entonces no me puedo poner muy ritualístico porque tengo que escribir en portátil en el escritorio de la oficina. Esteban, pero Pero, no, dale, dale, sigue. Mónico. No, que sí intento que sea una actividad gozosa, pues, más allá de que a veces me toca hacerla en momentos poco místicos, sí intento que sea una actividad gozosa. Y cuando lo hago en mi casa, sí intento ponerme en disposición. ¿Qué necesito? Pues, sí necesito, por lo regular, necesito silencio. Entonces no escribo ni con música. Ahora, no silencio sepulcral, pues. Es decir, que pasen las motos y los carros y el vecino a veces que haga ruido, pero no escribo ni con música, ni con gente hablando, ni mientras chateo, sí me dispongo a la actividad de escribir. Mira que una de las cosas que le he dicho mucho a María Antonia, que yo he descubierto
aquí como con mis compañeros de estudio de la maestría de escritura, cuando estaba en ella, es como que yo creo que que decimos que escribir es como sentarse al computador, pero que realmente escribir es eso de caminar e ir pensando, o sea, que como que eso no lo llamamos escribir, pero yo creo que la escritura pasa es cuando estás haciendo otra cosa o cuando estás como pensando, e incluso, y ya me dirás cómo funciona para ti, pero para mí, o sea, ese cliché de que leer tiene el que escribe lee. Y sí, cierto, como que leer también es parte de escribir, o sea, creo y que el escritor no es solo sentarse a escribir, sino creo que el escribir es todo el proceso para poder llegar a la página. Sí, me voy a robar una frase que le di una vez a Ricardo Silva, que me gustó mucho. Y él dice que lo más difícil de ser escritor es explicar que mirar por una ventana tomándose un café en pijama es trabajo. Y, y ahí es cuando se fragua la novela y ahí es cuando pasan muchas cosas. Y completamente de acuerdo contigo, Mónica. El acto ya de sentarse al computador es otra parte. Por supuesto, ahí suceden cosas, ahí sucede la asociación de ideas, ahí es donde todo se materializa. Y también tiene su mística, pero para mí eso sucede en cosas anteriores, inclusive que pueden ser voluntarias o no, o conscientes o no. Entonces yo por eso digo el de salir a caminar, el de estar en movimiento. eh, y pues oye uno también el caso de escritores y escritoras cuyas novelas se demoraron 60 años en poder ser escritas, porque llevan 60 años eh, fraguándose, sucediendo adentro de maneras que no eran precisamente pensar en la historia. Yo supongo que los procesos de creación artística en general, todos están atravesados por sensaciones diferentes. El músico que le tomó 10 años escribir la pieza, el escultor, la bailarina o el bailarín. Y por eso es que a veces es decepcionante para cierto público que no comparte eso, cuando le preguntan a uno, pero bueno, ¿cómo se escribe una novela? Y no hay, eso no funciona, no hay como un momento exacto de punto de partida, eh, el punto de llegar, el punto final a veces también es confuso de identificar, porque bueno, ¿cuándo terminé de escribir? Eh, eso no sucede en espacios de a 2 horas ni de 3 horas, a veces en 15 minutos suceden cosas muy significativas y muy sustanciales para una historia, otras veces pasan 3 meses en que no sucede nada, o está uno durante 3 semanas batallando contra una línea o contra un párrafo. No funciona como con las coordenadas de tiempo y espacio a las que estamos habituados a otras cosas. ¿Y tú de pronto te acuerdas cuánto te demoraste o como cuál fue ese primer escrito que tú hiciste creativamente? Como si fue el primer poema, el primer cuento, así chiquitico. María, ¿Cuántos entonces yo años tengo, tenías? no, es que yo no tengo el mito del niño escritor, yo lo he dicho también No. otras veces, yo fui un escritor tardío, pues yo publiqué Dos Aguas a los 38 años y yo no fui el niño escritor, yo no fui el director del periódico en el colegio, yo no escribía a diario, yo no participaba en concursos de escritura. Yo en la época de los blogs, si se acuerdan los blogs, que era como entre el 2006 y el 2010 o 2011 más o menos, Pues abrí un pucha, blog hace tiempo, hace hace tanto tiempo, ya. se le va a uno la vida ahí. Otra era. Yo ahí abrí un blog y yo escribía textos ahí, casi todos como cosas medio de periodismo, pues de crónica y publicaba fotos. Y ahí María Antonia y Mónica, yo tal vez publiqué un par de cuentos, pero si publiqué dos, no publiqué tres, pues. O si publiqué tres, no fueron cuatro. Eh, pero no, yo no tenía pues como esa idea de ser escritor. Yo empecé a escribir, también lo he contado en otras entrevistas, yo empecé a escribir cuando salí del colegio y empecé a escribir cartas porque mis amigos se habían ido a intercambio, yo me había quedado aquí en Colombia y todavía no era el tiempo del email, entonces yo empecé a escribir cartas y me di cuenta que me gustaba mucho escribir. Ese es como el nacimiento de mi mito y por eso digo yo que cuando escribí la primera novela, yo la escribí sin tener mucha conciencia de qué estaba haciendo porque no tenía el antecedente. eh,
ni tampoco tenía la cuota de frustraciones que también suelen tener los escritores de que no me han publicado. Entonces yo soy como un medio caso único. Yo lo primero serio que escribí apareció publicado. Ujú. Entonces no Este, tengo muy claro en el tiempo cuándo sucedió eso. y ahí hablemos un poco de, entonces, ¿qué crees que fue lo que pasó? Porque pues Dos Aguas, que es la primera novela, pues dices que se escribió como muy fácil, Mm. pero luego el medidor de tierras, pues creo que yo me acuerdo de una conversación con vos cuando estabas escribiendo el medidor de tierras y había cierta angustia todavía, ¿cierto? Como que había, como que no sabías para dónde ir y creo que te demoró, si no estoy mal, 4 años o más o menos, o sea, te Sí. tomó tiempo. ¿Qué crees que pasó en esa primera que fue como de una y qué crees que pasó en el proceso del medidor de tierras que te tomó más tiempo? Porque La, además la- hay una cosa ahí que creo que has dicho y es que vos sentías que estabas escribiendo la misma novela con distintos sí. personajes. Entonces, ¿qué Ujú. fue lo que pasó? Lo que yo creo que pasó en la primera fue justamente la espontaneidad. Y es que esa novela surgió en una conversación con José Ardila, que entonces era el editor de Angosta, una conversación de Murito, con cerveza, y nos pusimos de acuerdo en que yo cada mes le iba a enviar 1 o 2 capítulos. Ujú. Y yo empecé a hacer eso sin saber muy bien qué estaba haciendo. Eh, eso es lo que puedo decir, de verdad, yo no puedo como explicar más. Yo no sabía muy bien qué estaba haciendo y de pronto a los 10 meses teníamos varios capítulos y la novela armada. De hecho, cuando José me preguntó la primera vez de qué se trata la novela, yo no sabía muy bien explicar qué era, pues yo tenía ahí como una pulsión, una idea. Entonces yo lo escribí espontáneamente, con mucha espontaneidad, sin esperar mucha cosa al otro lado, sin saber cómo era un proceso de publicación. Yo jamás había publicado, yo no sabía qué pasaba después de que uno entregaba un Word. Eh, entonces, cuando yo fui a escribir el medidor de tierras, yo ya tenía la conciencia de que estaba escribiendo una novela y ya sabía que era todo lo que iba a pasar, que tenía que escribir un primer manuscrito, que luego iba a ser corregido, que luego iba a ser diagramado, que luego iba a ser corregido nuevamente. Yo como que ya sabía cómo era toda la película, todo el chiste. Y a mí eso me robó la espontaneidad. Ah, bueno, además había firmado un contrato, que es lo peor que creo que uno podía hacer. Entonces tenía fecha de entrega. Entonces a mí eso me quitó la espontaneidad. Entonces es un poco como el bailarín que cuando se está dando cuenta que está bailando pierde el ritmo, Ujú. más o menos, o el futbolista que cuando se da cuenta que está haciendo gambetas pierde el balón. Cuando uno se hace consciente de sí mismo en ciertas actividades, uno pierde el toque para hacerlo. Y yo creo que a mí eso me sucedió cuando yo me enfrenté al medidor de tierras, cuando ni siquiera llamaba pues el medidor de tierras. Y además pues sucedieron otras cosas ya circunstanciales, la pandemia, todo ese estado emocional en el que estaba uno ahí, pues eh, como inmerso de angustia, de soledad, de confinamiento. Entonces a mí eso me da mucha dificultad. Yo escribí 2 novelas y media eh, a lo largo de casi que 2 años y medio y yo paré. En ese tercer manuscrito trunco, yo paré y yo cerré, lo he contado también varias veces, cerré el computador y yo me olvidé de esa novela durante, no sé, tal vez 5 o 6 meses. Cuando yo volví otra vez, yo de algún modo había recuperado esa espontaneidad perdida, ¿cierto? Quizás porque ya me habían derrotado 2 veces o 2 veces y media, porque la fecha de entrega del contrato ya se había vencido, porque ya sí había un montón de cosas que me condicionaban, se habían acabado y había vuelto a entrar en ese estado de gracia o de fluir que es en el que se hace la creación. Y a partir de ese tercer intento, que viene ya a ser como el cuarto, yo escribí ese manuscrito final en muy poco tiempo. Entonces lo que me había costado 2 años y medio largos de fracasos, de manuscritos que no servían, de novelas truncas que no llegaban a ninguna parte, más un periodo de abandonar todo el proyecto y de deshacerme como de la idea, me permitió volver en un estado mental y emocional mucho más fresco. Y bueno, ya también habían pasado otras cosas, se había acabado la pandemia, había vuelto a estar en contacto con gente, es decir, emocionalmente también estaba en otro lugar. Pero sí, yo ahí casi pierdo la salud física y emocional. Oye, pero qué interesante, o sea que tú también eres un editor tardío. También soy un editor tardío, sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo he cambiado varias veces de vida. Una amiga dice que yo cambio mucho de vida. Entonces yo empecé trabajando en diseño gráfico, en publicidad, trabajé también en cine, yo fui asistente de dirección de cine, luego fui periodista freelance, entonces hacía fotografía y hacía videografía.
y escribía. Luego estuve trabajando en patrimonio, en la Biblioteca Pública Piloto, en temas de historia y de patrimonio. Y ahora estoy pues aquí de editor. Sí, yo soy yo soy de vocaciones tardías y como de explorar varios ángulos de mi vida, de cosas que me atraen. Y pues ahora estoy en esto de hacer libros para otro. Y no es Eh, muy, pues también difícil desde esa posición también pues, ser escritor, pues como es esa conversación entre tu yo editor y tu yo escritor, cómo pelean o... Pues por ahora no tengo como algo para decir porque de hace rato no escribo algo mío. Concentrado pues y cifrado justamente en ayudar a otros a hacer sus libros. Entonces no he entrado plenamente en ese proceso. Estoy en este momento en un texto de periodismo. Entonces sí he tenido ahí pues un poco, pues como las primeras enfrentamientos a yo mismo ver como lo que estoy escribiendo con ojos entre comillas de editor, pero no he tenido esa experiencia a fondo. Espero, nuevamente, para el tema de la espontaneidad, que no me robe la espontaneidad. Eso es fundamental a la hora de uno ponerse de darse a la creación, entrar en ese estado de gracia en donde las cosas fluyen con mucha libertad. Y mientras uno más Esteban, cerebro le pongo a eso, menos fluye. menos fluye. ¿Y cómo, qué crees que has aprendido del proceso de los otros escribiendo? Bueno, qué buena pregunta, Mónica. Voy a decir algo que quizás suene odioso, pero que lo digo de verdad muy en serio, y es que parte de ser editor es decir que no. En el mundo editorial la respuesta no es mucho más abundante que la respuesta sí, y parte de mi trabajo es decir que no. Y a veces decir que no es quitarle el brillo en los ojos a otra persona, es un poco como arruinarle sus expectativas y sus sueños. Y lo que yo he aprendido del lado de la persona que dice no, es que eso a veces no tiene que ver necesariamente con la calidad o no calidad que tenga el texto. Por supuesto sí, ¿cierto? O sea, si un texto es bueno, un texto es malo, pues eso incide, pero a veces las consideraciones son de otro tipo y es que llegó tarde, no hay presupuesto, eh, otra propuesta que era ligeramente superior llegó de primero y hay que priorizar. Entonces no necesariamente la respuesta no quiere decir que el texto es malo, que no funciona o también que sencillamente a alguien le gustó algo y la historia de la literatura está llena del caso de la novela que tantos editores rechazaron y de pronto uno dijo que sí y eso resultó un totazo. Pues 100 años de soledad, pues para no irnos muy lejos, esa novela fue rechazada inicialmente por un escritor y pues hay que ver en lo que se convirtió. Y muchísimo, y eso ha pasado bastante. A veces cuando rechazamos textos acá, yo me pregunto, "Jue madre, estaré dejando ir pues como el próximo bestseller del mercado editorial colombiano". Entonces, aprender qué sucede detrás de ese no, que no necesariamente tiene que ver con uno como escritor, ni con la calidad de lo que uno hace, ha sido para mí un aprendizaje para cuando nuevamente me tenga que exponer a eso. Hay una cosa, y ustedes creo que lo conocen, que se quiebra dentro de uno cuando le dicen no. Es una cosa rara, por más preparado que uno esté. Yo supongo que eso es lo que sienten los papás cuando les dicen que el hijo es feo, su hijo es orejón, ¿cierto? O sea, eso se debe quebrar una cosa muy, muy dura dentro del corazón. Yo creo que eso le pasa a uno cuando le dicen no, no te vamos a publicar. Entonces, aprender que ese no tiene más variables, además del no quisieron, ha sido un aprendizaje para mí. Bueno, y ahí también, ya en el papel de editor, cómo pelea también tu ser, me imagino, pues tus gustos, tu persona versus el sello, ¿no? Como Sí. esto es lo que me pide el mercado o esto es lo que me pide como, cómo es ese enfrentamiento ahí. Ahí me voy a echar flores a mí mismo, que no soy muy dado a ello, pero creo que no tengo gran lío con eso, porque entiendo que lo que hago es trabajo y entiendo que lo que hago es representar, en el caso, pues yo trabajo en una editorial universitaria, yo represento el proyecto educativo, investigativo, académico y cultural de una institución que tiene unos lineamientos claros y más o menos las cosas tienen que encajar ahí. Entonces yo sé que yo no estoy acá para publicar lo que a mí me gusta, sino para publicar lo que es pertinente para eso y además pues trabajo con un equipo, las propuestas siempre se discuten en un comité editorial
Eh, entonces, no, sabes que no tengo gran lío con eso, María Antoni, creo que lo hago objetivamente bien. Esto no es algo que yo publicaría, pero es algo que decidimos que sí porque entra dentro de unos intereses, entonces está bien que salga, o cosas que a mí subjetivamente no me gustan, pero que objetivamente sé que están bien y que es algo que la sociedad lo necesita o o de lo que se nutriría o que el mercado lo necesita o que le haría bien al mercado editorial colombiano, entonces que vaya, aunque no sea pues el libro que yo individualmente hubiera preferido. Creo, pues, o me gusta pensar que eso hace parte de ser un buen editor. Ujú. Esteban, ahí quiero volver un poco a tu obra porque yo recuerdo que cuando leí El medidor de tierras te escribí a decirte que justo por esos días había leído El desierto, pues había empezado a leer, no lo terminé, El desierto de los tártaros de Busati Sí, y que yo sentía como una conexión ahí muy fuerte porque también, o sea, era un militar yendo a un lugar sí. pues el medidor de tierras también es un militar que va a un lugar. Háblanos un poquito de esas influencias, porque yo sí creo que la lectura es fundamental para ser escritor, pero que al final uno lo que está buscando es, claro, como influencia, ¿cierto? Que uno es una mezcla de todo lo que lee y todo lo que escucha e incluso de las historias de sus amigos. Sí, esa influencia está ahí y yo la hago explícita y manifiesta. Y me interesa que se note y que se sepa, porque a mí me gusta pensarme como escritor, como continuador de otras tradiciones y otras cosas. Entonces me gusta dejar lo que yo llamo como la miga de pan para que lectores como tú o como otros sepan identificar eso de dónde viene. Si un lector no lo haya, si no hace esa conexión, no importa. La historia funciona, pues, o debe funcionar, pero me gusta hacer eso manifiesto. Entonces, en el caso del desierto de los tártaros, sí, yo leí esa novela y esa novela me dio la clave. Yo dije, lo que yo estoy buscando hacer se parece a esto. Lo que pasa es que no había podido como encontrar cuál era la simbología. Entonces, cuando leí la novela, yo dije, yo esto es como lo que quiero hacer. Me puse a leer sobre la novela y esa novela tenía, digamos, una segunda novela que es hecha por J.M. Coetzee, me disculparán la pronunciación del apellido, o Coetzee, que se llama En espera de los bárbaros, Ujú. que, que fue cuando Coetzee leyó Esperando a los tártaros, dijo, yo quiero hacer algo como en este mismo espíritu. Y escribe algo también que es en una región apartada, un militar y un espacio ahí como apartado del mapa. Uno la ve, no es la misma novela, pero uno dice, esto sigue esta tradición. Entonces leí esperando a los bárbaros o en espera de los bárbaros, como es como la traducción mejor en español, Waiting for the Barbarians. Eh, y eso me reivindicó. Esto es lo que yo quiero hacer, este es el tipo como de espacio que yo estoy buscando, el tipo de personas que yo estoy buscando, la atmósfera que yo estoy buscando, un territorio salido del mapa, donde suceden cosas distintas, donde las normas sociales se transgreden justamente porque no están en el espacio de las normas sociales. Entonces a mí eso me ayudó enormemente con otras lecturas complementarias que yo tuve pues en ese proceso, El Castillo de Kafka, que también es súper manifiesto que esta novela viene del castillo, eh, Siervo sin Y, tierra, hay pues como muchas cosas. Y a mí me gusta, vuelvo y digo, me gusta dejar ese rastro que está ahí. Entonces yo humildemente, no es que yo me compare pues como con Busati ni con Coetzee, pero pues yo humildemente también, bueno, voy a hacer mi tercer movimiento sobre esta suerte como de sagas, de novelas, de cosas que quedan en otro lado, pues, y donde hay una especie de absurdo porque es cuidar o ponerle atención a algo que no sucede. ¿Y cómo te llegó el desierto de los tártaros? A mí me gusta como saber cómo porque yo no sé si yo siento que a veces uno está buscando algo y alguna amiga le dice, léete esto, o por ejemplo a mí me pasó hace poquito
que yo no me había querido leer era el de Laura Restrepo, ay, lo tenía aquí, el que ahora es Delirio. Delirio. Delirio, y siempre lo tuve en la mesa de noche y era como, no, 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 hasta que un día me levanté y dije, me quiero leer ese libro y era porque necesitaba una cosa que había en ese libro. Entonces, ¿cómo te llegó el desierto de los tártaros? Por vía del editor, Juan David Correa era con quien yo estaba trabajando en ese momento, cuando estábamos escribiendo, y como yo estaba pues en esta cosa de haberle mandado dos manuscritos que él había leído y que no funcionaban y que los volvíamos a trabajar y esto no funcionaba, pues, pues con Juan David tenía sesiones de conversación. A veces a mí me preguntan, ¿qué hace un editor? Pues hay una que se llama editor de mesa, que es el que tache con rojo, ¿cierto? Ujú, Pero un editor también es alguien que se sienta a conversar con un autor y lo ayuda a concebir la obra. Y hay momentos, o ha sucedido así para mí, eso mismo me sucedió con José Ardila y luego lo tuve con Juan David, que son conversaciones, es conversar sobre lo que uno adentro y qué es lo que uno tiene adentro y qué es lo que quiere decir y cómo lo quiere decir y cuál es como la tesitura de lo que está buscando. Entonces Juan David intentaba entender qué era lo que yo intentaba hacer, pero que no estaba funcionando cuando lo vertía en unas palabras. eh, y en una de esas me dijo, léete El desierto de los tártaros, creo que eso te puede llevar a lo que estás buscando. También me recomendó a Bartleby el escribiente. Y también el castillo de Kafka, creo que también llegué a ver por Juan David, porque yo estaba rodeando el absurdo. Entonces había unas cosas que Juan David identificó que son temas que ya se han tratado en la literatura, porque eso es muy importante decirlo y también lo he hecho un montón de veces y me interesa que se sepa. La literatura es como un sistema cerrado, es como un sistema cerrado de historias. O sea, las posibilidades dramáticas son muy limitadas. Inclusive sobre eso hay teorías. Algunos dicen que son 10, otros dicen que son 13, 17, que son la venganza, la búsqueda, el romance. Son unas situaciones dramáticas que son muy cortas, es un número finito. Pero lo que es infinito es el número de interpretaciones que se pueden hacer sobre ese sistema cerrado. Es como un sistema cerrado que permite infinitas permutaciones, ¿no? ujú, Entonces, cuando ves más o menos vos lo que estás buscando es la búsqueda con el absurdo, estas obras que han caminado sobre ese terreno te pueden guiar. Y pues mira, ahí con la lectura del desierto de los tártaros fue como jalar un hilo que finalmente me llevó a encontrar lo que yo quería por medio de leer esa obra, que a su vez había inspirado otra obra, etcétera. ujú. Qué bonito ahí. Eh, hay una cosa, Esteban, y no sé si María Antonia va a preguntar algo antes, pero que está un poco relacionada y que a mí me interesa mucho, y lo voy a repetir, creo que María Antonia va a estar cansada de escucharme esto, y es que yo tenía esta idea que yo creo que es de los periodistas que trabajamos en medios, en diarios, y que uno no tiene mucho tiempo, y era que no reescribimos, ¿cierto? No hay tiempo para reescribir. Y ahora que Mm. estoy como escribiendo, ya dedicada a otras cosas, he descubierto que o sea, que uno sobre todo reescribe, Ujú. que al principio a mí me dio, fue como un shock, ¿cierto? Como, ¿en serio tengo que volver a reescribir esto? Bueno, y voy en la quinta reescritura y estoy siendo feliz, pero contame cómo ha sido ese proceso de tuyo, porque vos también, pues vos te has transformado mucho, pero venís también un poco del periodismo, pero ¿cuál es tu relación con la escritura? ¿Cuántas veces reescribís vos? Sí, claro, yo venía también del periodismo del cierre, pues yo no era periodista de planta, pues yo era periodista freelance, entonces el cierre de la revista está al día, me entrega hasta el día y eso daba como mucho pues para una pequeña sesión, vuelta de correcciones. Con la ficción o pues o al menos con los libros que tienen unos temas distintos, la reescritura es un proceso largo y aquí en la editorial, si bien parte de mi trabajo es cuidar tiempos y que las cosas salgan como a la mayor brevedad posible, intento que los periodos de reescritura con los autores sean los más extensos posibles, que el autor se tome el tiempo que necesite para hacerlo. ¿Cuántas veces, Mónica y María Antonia? Pues las veces que sean necesarias. En mi caso son muchas. Yo soy un escritor que necesita reescribir mucho, yo soy un escritor que necesita mucho de un editor. Yo pues no entrego cosas ya listas, o al menos en ficción, no entrego cosas ya listas para hacer, son cosas sobre las que hay que volver.
yo no recuerdo, Mónica, pero tal vez el medidor de tierra se publicó en su tal vez octava o novena Wow. reescritura. Ahora, por supuesto, no es que uno arranca desde cero, pues página en blanco había una vez, ¿cierto? Sí. Eh, pero sí son cosas que uno puede llamar pues nueva versión, porque tiene una escena nueva o porque tiene una secuencia suprimida por completo, porque tiene la aparición de el desarrollo de una trama secundaria, que eso un poco lo guía a uno con el destino. Esto es una nueva versión. Tal vez si fueron ocho o nueve versiones. Y de Dos Aguas también fue una cosa similar, pues. Versión .5.5 está así, Sí, está así es. ahora sí, final, ok, con correcciones, ok, final. También ahí me voy a robar una frase de Luis Miguel Rivas, que dice que escribir es escribir. Sí. Entonces, hay una cosa ahí, no sé, María Antonia, ¿usted qué? Pero, ay, mira, por decir María Antonia se me olvidó, pero ahora que sos editor, yo siento que hay muchas novelas publicadas a las que les faltó editor y sobre todo como reescritura, como que alguien les dijera, parce, ve, mira, esto es para vos, ¿cierto? Esto es tu cosa. Vos, ¿cómo lo sentís? Ay, Mónica, yo creo que no puedo hablar de eso por mi posición, pero sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí. Como que yo sí creo que ahora que hay tanta gente queriendo escribir, como que nos falta hacer énfasis en lo que te digo, yo lo descubrí acá porque el periodismo no te deja reescribir y esa fue como una de mis grandes, yo lo había escuchado, ¿cierto? Yo me acuerdo de un Ujú, escritor, es que no me acuerdo del nombre, pero él publicó en Angosta un libro que a mí me gustó mucho, se me olvidó el nombre, y cuando él me dijo que había reescrito 5 veces, yo dije, pero ¿cómo? ¿Por qué? mm. Y luego vivirlo es como que sí nos falta como aprender eso. Bueno, Esteban, ya para terminar, ¿qué hay siempre en tu escritorio? Yo soy como medio desordenado en mis espacios de trabajo. Pues por lo regular están como los libros que estoy leyendo, aunque eso también muta a la mesa de noche, a veces a la mesa del comedor. Yo soy lector desordenado y siempre estoy leyendo varias cosas al tiempo. No quiere decir que las termine, para que no suene pues como muy pretencioso, pero suelo estar en varias cosas al tiempo desde, pues no sé, ahora estoy leyendo la tira cómica de Calvin y Hobbes que me encontré en diciembre y estoy leyendo también las obras completas de Nietzsche y estoy terminando de leer a Jack London, Colmillo Blanco. Entonces siempre hay como libros ahí como revueltos. Eh, Ujú. hay papelitos dejados al garete, hay recibos del predial, hay un pocillo de tinto que no he ido a lavar. eh, Hay unos pequeños adornitos, pues como que sí me gusta tener ahí al lado, la velita que mencionaba ahora a veces que prendía. eh, pero sí, hay como mucha cosa circunstancial. También como para citar a otros escritores, Antonio García eh, tiene un término que llama gurrunera. Entonces, la gurrunera es algo que uno siembra o que uno inaugura. Y uno la inaugura con un papelito, que él llegó de la calle con un papelito y uno la pone. Y a ese papelito le pone otro papelito. Y a ese papelito le pone un papel de chicle. Y a ese papel, y a eso va creciendo, ¿no? Y se vuelven unos morros grandes que se van como expandiendo. Entonces mi escritorio, y cuando es muy grande, entonces uno lo que hace es que funda otra burronera, ¿no? Pone otro papelito al lado y crea otra vez otro de estos cúmulos de basura, cosas inservibles que de algún modo piense que le pueden servir para algo. Entonces mi escritorio tiene por lo regular como una gurrunera en crecimiento y un par de gurruneras ahí como ya sembradas hasta que llega el momento en que limpio el escritorio, lo dejo súper limpio, llego, listo, esto tener las cosas en orden es súper fácil y vuelvo y Y me vuelve la entrego ¿cómo se llama? Gurrunera. gurrunera. Sí, entonces vuelvo y Ok. me entrego a mí mismo. No, me gusta escribir en un computador bueno. eh, entonces está pues ahí el teclado y la cosa. A veces también hago cosas manuales en el escritorio. Entonces tengo unos bisturís y una tabla para cortar. Pero no, pues quizá lo que quiero comunicar la idea es que no es como un santuario, no,
no es yo no tengo esa relación con la escritura, pues, aunque es algo a lo que me dedico, a lo que soy devoto, a lo que disfruto haciéndolo, a lo que le dedico mucha parte de mi tiempo, pero no tengo como este santuario de la escritura, donde nadie puede entrar, o donde suceden cosas extraordinarias, ¿no? Es un lugar más de mi, de mi casa. Con todas las, no sé, con toda la frivolidad a la que el mundo de hoy nos obliga, pues, y nos invita, y a veces con ciertas cosas un poco más, no sé, pesadas, como tener este momento, pues, no sé, las obras completas de Nietzsche, que es un ladrillo de este porte, pues, pero al lado, pues, está la tira cómica de Calvin y Hobbes ahí como para compensar. No, pero no es que sea tampoco tan ligera, así es precisamente Calvin y Es como lo Sí, mismo, yo a veces digo, es como lo sí, mismo, pero con pero que dibujitos. lo puedo entender, ahí sí lo entiendo. Pero, ¿tú tienes de pronto un escritor favorito que uno diga como, o eso varía como de acuerdo a tu ánimo? No tengo uno favorito, a mí me pasa algo, es que yo como que no tengo favoritos absolutos, yo no tengo comida favorita, no tengo color favorito, tengo cosas hacia las que me inclino, que son más o menos constantes, pues no es que vaya cambiando de cosas. A mí me gustan mucho los escritores norteamericanos de final del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces Faulkner y John Steinbeck y Jack London y Scott Fitzgerald, me perdonan las pronunciaciones, Hemingway. Y dentro de eso hay una escritora que me gusta mucho que se llama Carson McCullers, este panorama que es pues dominado por todos estos señores, Carson McCullers, que tiene una frase que me gusta mucho, que dice, tengo más para decir que Hemingway y Dios sabe que lo digo mejor que Faulkner. Entonces, y no es mentira, es verdad. Entonces, McCullers me gusta mucho. Como estas novelas estilo El río de la furia, Matar a un ruiseñor, que es también de una escritora, Harper Lee. El corazón es un cazador solitario. Pues ahora leí, como les digo, El llamado a la selva y El colmillo blanco y estas novelas cortas de Jack London. Es una literatura que me gusta a mí muchísimo. Y soy bueno para leer literatura colombiana, pero sobre todo del siglo XX. Entonces me gusta mucho Eduardo Caballero Calderón, como ahora estoy leyendo a Gustavo Cobo Borda, Germán Arciniegas, como esas cosas sí, del siglo XX, pues, que Un creo que alma las dos más vieja. novelas, sí, las dos novelas que he escrito están muy afincadas en eso, aunque yo insisto que son pues novelas muy contemporáneas, porque en última lo que tratan son como temas filosóficos contemporáneos o temas de la naturaleza humana contemporáneos, el poder, la identidad, la inmigración, lo racial, todo este tema pues contemporáneo también del patriarcado, etcétera, pero asentados en unos escenarios del siglo XX pues, o del pasado. Aunque a mí no me gusta identificarme pues con un periodo temporal en las novelas, especialmente en el Medieval es mucho más palpable, pero sí son cosas que suceden pues en el pasado. Pues Esteban, muchas gracias por contarnos de tus borradores. Esperamos pues que ese borrador que no esté tan silvestre sí cumplas y empieces a mitad de año que Ojalá. vuelva la espontaneidad. Gracias por los buenos deseos. Yo también espero. Y bueno, muchas gracias. A ustedes, María Antonia, Mónica, muchas gracias por la conversación. Borradores silvestres. Bueno, María Antonia, cuente pues Mm, qué aprendió, qué le gustó, cómo te queda. Pues yo como que pues pregunté más sobre la parte de, al final, más de Esteban como editor, porque yo fui editora como un par de años, y pues de libros. Y sí, me parece como algo muy difícil, pues como que los escritores muchas veces o no sé, o pues, y más hoy en día que yo siento que uno se asoma a las librerías y lo más que tú encuentras o lo que más es como muchos libros de influencers, de personajes públicos, pocas novelas, obviamente siempre hay como autores internacionales que son muy reconocidos, pues como que nunca en Colombia la literatura ha sido como superventas, siempre hay como unos autores que sobresalen mucho como Mario Mendoza o pues Gabriel García Márquez, bueno, a los internacionales como de tendencia.
Pero entonces sí me daba mucha curiosidad saber él cómo reconciliaba, si reconciliaba eso, como su parte de editor, como su oficio, con su parte de escritor. Pero pues es complicado, porque mira que el trabajo pues termina por consumirte un poco el Mm. tiempo y la energía, ¿no? Pero ojalá pues Sí, que nos brinde otra de sus novela. A novelas. mí me gustó un poco lo que decía de él, no, cierto, creo que sobre todo porque estamos en una sociedad Sí. que nunca nos enseñó a decir no, y como él hablaba un poco de no es no por una sola razón, sino que un no se puede dar por múltiples razones, incluyendo el no hay dinero, ¿cierto? Entonces que me gusta eso y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que un no Mm, necesariamente no es la calidad, podría serlo, ¿cierto? Pero hay más variables en los no, y que yo creo que a veces los no nos enseñan mucho, ¿cierto? O sea, son muy dolorosos porque él habla un poco de lo que pasa, a uno le dan un no y se, algo se quiebra, ¿cierto? Como, ay, pucha, pero me gusta que nos amplíe esa idea de que el no pueden ser muchas cosas, ¿cierto? E incluso, sí. incluso es como, sí, yo creo que en este mundo de la escritura no es solo la calidad, no es solo el talento, a veces también es a quien conoce, o sea, es innegable que hay más las Ujú. conexiones, que hay más el tema que estás tratando, eso me gusta. A También, mí, ahí te interrumpo un poquito que me dio un poquito de gracia que, bueno, una cosa es que también el no es solamente ese no, sino que también, digamos, en lo laboral, cuando uno no lo contratan o ujú, cuando uno no, una persona que no le gusta, que fue lo que hablamos al principio, no lo quiere, pues hay razones, ¿no? Y válidas, sino que también me parece que la historia de Esteban, pues, y lo que acabas de decir de las conexiones y de la gente, es que a veces uno dice como, no, pues es que para él fue muy sencillo, pues claro, pues porque estaba como en el lugar correcto, en el momento correcto, pero que eso también es suerte, ¿no? O sea, no siempre... los sís tampoco son, es que soy demasiado bueno, los sís también tienen una cosa como mística también, o sea, como que tampoco es como sí, que... incluso pensemos un poco en cuando leemos un libro que se ganó un premio y no nos gusta y es como, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Entonces, sí, tienes razón, me gusta como que expandir también el sí, ¿cierto? Como que le tenemos mucha fe al sí cuando detrás puede haber mucho más. O sea, como que al final estamos en un mundo en el que hay muchas cosas por debajo, ¿cierto? Bueno, creo que otra cosa que me gustó, pero es un poco por lo que me interesa, el tema de, mira todo lo que reescribió el medidor de tierras, eso me parece, yo creo que hay que insistir en la reescritura, yo sí creo que deberíamos ser más conscientes de la necesidad de reescribir o de pensar un poquito más lo que acabas de decir, cuál es la palabra precisa. Yo no creo que tenga que ser la palabra más rara, pero a veces uno sí tiene que ir Ah, por la palabra precisa o por la frase exacta. O sabes qué, Tonix, una cosa que también es muy dura de aprender a cortar, ¿cierto? Como a ujú. desenamorarse de la frase preciosa que hay. Con esto termino porque eso a mí me impactó mucho. Yo un día estaba escribiendo un artículo y escribí un primer párrafo increíble según mi mente, o sea, era un poema prácticamente. Y yo me acuerdo que se lo mostré a una amiga mía que es periodista, que se llama Liliana Vélez de Restrepo, porque es una señora, pues tú la conociste, es una señora hermosa, pues, pero es una señora. Y entonces yo le mostré el primer párrafo, porque yo andaba feliz con mi primer párrafo, es que era una obra de arte. Cuando yo me acuerdo que ella lo lee y me mira, pero así como compungida y me dice, te enloqueciste, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ¿qué? ¿Cómo así? Y me decía, yo no entiendo nada, Mónica. Y yo, ¿qué? Si está tan claro ahí. Y, y yo me acuerdo que lo cambié, por supuesto,
pero fue como, otra vez se me quebró el corazoncito, como, pu, 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 y yo lo escuché, pero fue una de las primeras lecciones de, uno a veces se enamora de cosas que en realidad no funcionan y que ese aprendizaje es muy difícil de hacer, muy, muy difícil de hacer porque requiere el mismo proceso de desenamorarse, ¿cierto? Como, pues puta, Sí. no funciona. A veces uno es como dice, bueno, me enamoré de esto y va, pero yo creo que hay cosas que eso sí es un proceso de aprendizaje importante a la hora de escribir. Muy Bueno, ahí bien, quedamos con mucha cosita. quedamos con varios libros, quedamos con la película y bueno, con varias reflexiones. María Antonia, última pregunta, ¿cómo va su borrador silvestre? Me pasó una cosa tan chévere. Voy a ver si les... Imagínate que Eh, es que es una anécdota personal. A ver. Estaba en mi avión de regreso de ver a Bad Bunny en Medellín y me senté al lado de un hombre y Ujú. empezamos a hablar así Se todo el vuelo, enamoró en pues un avión, es mi sueño, no, no me enamoramiento en un enamoré, avión. no nos enamoramos. Pero sí me pasó algo muy curioso y es que pues yo les había contado que estaba escribiendo sobre el fin del mundo, que tenía como una misión de leer la Biblia y que precisamente estaba como leyendo la Biblia, pero porque estaba buscando como citas pues relativas al fin del mundo, específicamente de una persona que se llama Pablo. Entonces, el Nuevo Testamento específicamente. Entonces, ay, hablábamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Cuando nos bajamos del avión, nos despedimos como mucho gusto, ay, sí, no sé qué. Pues porque yo le dije como, pues eso, le conté lo que te acabo. Me dijo, mucho gusto, María Antonia, porque me pidió el Instagram, pero no me escribió. Oh, gosh. Pero ya encontraste a Pablo. Mucho gusto, Pablo. Y se fue. ¡Ay, no, Y se no, fue. no! Y no te has seguido en Instagram. Sí, ya me Oh siguió, my pero no me God. ha hablado y yo no le voy a hablar. Bueno, va a quedar Porque esto aquí súper grabado y veremos el desenlace. Si sí encontraste a tu Pablo, el que te va a acompañar en el fin del mundo. ¿Y tú qué? ¿Cómo vas con lo tuyo? Bien, bien, bien. Ya voy avanzando. Voy lento, pero me gusta en donde voy. Creo que estoy en ese proceso de ir, o sea, un poco lo que dijo tu Perly de la espontaneidad, pero un poco controlada porque yo ya tengo toda una estructura, pues, y yo estoy reescribiendo, ¿cierto? Entonces, pero ahí voy. No me han pasado cosas como las tuyas pero, pero bueno, todavía describiendo. No he encontrado a mi Pablo, pero ahí voy escribiendo con constancia. Así que bueno, Tonix, nos vemos en el próximo borrador silvestre. Que sea pronto. Adiós. Dios.